La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Estamos en Voces de Color y Música, nos acompaña en la grabación Ocaris Patiño, en la realización está con ustedes Carlos Vélez. Voces de Color y Música es un programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Juan Alejandro López Carmona es nuestro invitado al programa radial. Él es un diseñador visual que estudió una maestría en diseño y creación interactiva en la Universidad de Caldas. También es diseñador visual de la Universidad de Caldas. Y Juan Alejandro López Carmona va a publicar este año un artículo en la revista Quepes de la Universidad de Caldas que tiene por título Visualidad y Diseño de Comunicación Visual, relación cartografías mentales en torno a la definición de variables de diseño de comunicación visual. Puede sonar un poco complicado el título de este artículo, pero precisamente lo que queremos hacer en este diálogo con Juan Alejandro López Carmona es compartir con los oyentes esa reflexión que hace él con respecto a este tema. Y cuando empecemos a conocer lo que hay por dentro de lo escrito por Juan Alejandro, de esta reflexión, que además él tiene varios referentes de los cuales nos va a hablar, que pensadores que han hablado o han escrito también sobre el tema, entenderemos entonces por qué podemos hablar del cerebro o mejor, voy a utilizar una frase que es la primera pregunta que le haré a Juan Alejandro López Carmona, y es ¿qué podemos entender como cartografías mentales? Muchas gracias, Juan Alejandro, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Muchas gracias, Carlos, a ti por invitarme nuevamente a participar de este programa. Hablemos de cartografías mentales, Juan Alejandro. ¿Cómo lo podemos explicar? Bien, ese término deviene de un texto de un autor que se llama Antonio Damasio, en el cual hace una exploración acerca de cómo se dan los procesos de percepción precisamente cerebrales, y utiliza el término cartografías mentales para hacer una analogía entre lo que los seres humanos construimos mentalmente y una imitación del espacio. Entonces, básicamente lo que dice Damasio es que una cartografía mental es una representación cerebral de lo que se encuentra en el mundo real, teniendo en cuenta que hay un espacio, que hay unos elementos, que hay unas variables sensibles, que hay unos estímulos y que hay un montón de cosas en el mundo real que deben ser reconstruidos en una especie de mapa mental, por así decirlo. Antes de continuar, Juan Alejandro, nosotros ya usted había estado como invitado en el programa radial, habíamos tratado este tema desde otro tópico, digamos, lo que hoy presenta usted para la revista de la Universidad de Caldas, que mencionaba la revista Quepes, es ya, digamos, avance que ha tenido usted a partir de la reflexión del tema. Bueno, Carlos, voy a partir hablando un poco del proyecto que hablamos la otra vez, que era un proyecto que se enfocaba en una instancia pedagógica del diseño, es decir, cómo le enseñamos a nuestros chicos a ser diseñadores, a nuestros chicos de primeros semestres, y ese proyecto lo que buscaba era entender formas en las que los muchachos pueden analizar el entorno, clasificarlo, ponerlo en variables que luego puedan llevar a piezas de comunicación visual o elementos del lenguaje visual o a objetos de diseño. Este texto que se publica ahora en Quepes deviene de las reflexiones que sustentan ese proyecto de investigación anterior.
Volviendo al tema del cerebro, usted me mencionaba antes de iniciar la grabación del programa a Rodolfo Ginás, un científico colombiano que ha trabajado precisamente o ha investigado mucho sobre el tema del cerebro, es reconocido mundialmente por sus investigaciones, y hay una frase que usted sabe, y es que el cerebro es una máquina del soñar, del sueño. Sí, creo que esa frase que viene de algún texto de Ginás me parece muy interesante porque el cerebro está en un estado de ensoñación constante. Se podría decir que está en un estado que puede ser como un aislamiento físico, ya que está pues dentro del cráneo, es un órgano que no se comunica realmente con el mundo exterior, sino que recibe interpretaciones de los sentidos, de los ojos, de la nariz, de la boca, de los oídos, y a partir de esas señales que recibe, de esas interpretaciones, va construyendo imágenes, va construyendo esas cartografías mentales o va soñando con estos mapas mentales. Sobre el cerebro se ha investigado mucho desde distintas versiones o vertientes, o por ejemplo, el cerebro de los animales, y preguntas como si el animal, la percepción que tiene es del color o solo ve en blanco y negro, e inclusive esa pregunta se la hago también a Juan Alejandro López Carmona. Esa es la sensación del color, por ejemplo. ¿Qué se ha estudiado hasta el momento? ¿Qué puede uno ir hablando como de conclusiones al respecto? Vuelvo otra vez un poco a los textos de Antonio Damasio. Damasio tiene un término que son pues, los universales. Los universales son estos estímulos que están en el mundo, que están en el universo más bien, y que son invariables. Llámese la gravedad, llámese la luz, el comportamiento de las ondas, entre otros. Digamos que cada organismo vivo ha evolucionado para interpretar esos universales e interactuar con esos universales, pues claramente en la búsqueda de supervivencia y prevalencia en el universo. Uno de esos universales, como te decía, pues que es la luz, nosotros hemos aprendido a interpretarlo a partir de lo que llamamos sensación cromática o la sensación del color. Podemos decir que la luz se comporta como una onda y cada color tiene una velocidad, o más bien viaja en el espectro con una velocidad distinta. Nosotros aprendimos a interpretar esas velocidades asignándoles valores cromáticos. Entonces tenemos colores que viajan mucho más rápido, como el rojo, por eso es que el rojo genera ciertas tensiones visuales, y tenemos colores que viajan de pronto a velocidades un poco más bajas, como lo que podríamos llamar colores fríos, por ejemplo. Sin embargo, esa interpretación bien se pudo haber hecho de otro modo, bien pudimos haber evolucionado para leer esas ondas de otra forma, de forma sensible, táctil, por ejemplo, a través de la piel, o a través de otro tipo de traducción, por así decirlo. Me contaba usted también que hay un ejemplo que usted pone siempre en clase, y es del limón, cuando está hablando de que los datos en sí no tienen una naturaleza clara. Bien, eso tiene que ver con lo que te decía ahora del cerebro como un elemento casi aislado del mundo físico, y constantemente está recibiendo estas interpretaciones de los órganos de los sentidos. Pero en el cerebro estos datos se mezclan y se vuelven líquidos y no tienen la misma naturaleza que tienen en el mundo sensible o tangible, por así decirlo. Y es por esto que pueden surgir fenómenos como el de la sinestesia, que implica esa facilitación intersensorial en la que una palabra como limón, que es un elemento lingüístico abstracto, que es un elemento lingüístico codificado, pero que está haciendo referencia a un objeto del mundo real, puede ser entendido en su totalidad, obviamente a partir de la experiencia, y cuando la gente escucha esa palabra puede empezar a construir o reconstruir en una cartografía mental o cerebralmente otros datos como la textura, el sabor, el olor, el color, la forma, entre otros. Hablando desde el punto de vista del diseño, Juan Alejandro López Carmona, también me decía usted que el diseño como tal, bueno, uno podría partir desde la misma historia de la humanidad, empezar a decir que los seres humanos comenzaron a diseñar herramientas para que les sirvieran, tuvieran un propósito, pero que en sí se empieza a adoptar como el diseño a partir de la industrialización, cuando ya hay un objeto que tiene un proceso tecnológico y que hay una repetición
o que tiene una función, digamos. ¿Cómo se empiezan a establecer, digamos, esos códigos comunes en los seres humanos a la hora de empezar a diseñar? Bien, pues en un principio habría que determinar que el diseño obedece a unas lógicas de la creación industrial. El diseño, pues podríamos pensar que existen varias teorías para pensar cuál es el origen puntual del diseño como actividad. Sin embargo, yo creo que una cosa que es clarísima es que responde a lógicas de la creación industrial y de la repetición. Y en ese sentido, entonces, tiene que tener la capacidad de proyectar y de generar unos códigos que permitan pensar en cómo van a funcionar los objetos de diseño. Cuando se piensa en el diseño de una silla, de un afiche, de una interfaz, lo que se está haciendo es plantear unos códigos que van a permitir construir esa interfaz o esa silla muchísimas veces. En cuanto a cuáles son los códigos que el diseño toma del espacio, hacen parte de esta misma respuesta, porque el diseño entrega objetos que empiezan a intervenir el entorno, y ese entorno es el que también va reconstruyendo las cartografías mentales de los usuarios a través de la interacción. Entonces es un proceso que se vuelve cíclico, en el que el diseño afecta al entorno, el entorno afecta a las cartografías, y el diseñador debe comprender cuáles son los códigos que desde esa afectación están presentes en esas cartografías para proponer nuevas codificaciones. Esa cartografía mental que se da en el diseñador antes de comenzar a diseñar, digamos, y ya usted me corregirá si estoy acertado en esta afirmación, se da, digamos, a partir de una necesidad, la necesidad de diseñar esas sillas y objetos. Bien, pero yo creo que te podría responder no solamente con los diseñadores, sino con todos los seres humanos. Creo que cualquier interacción siempre parte desde un asunto de la voluntad. Si yo no me quiero levantar de la cama por la mañana, sencillamente no sucede nada. Lo que sería importante de pronto para el diseñador es la racionalización de esa voluntad, la forma en la que comprende esa voluntad y la convierte en unas variables específicas de diseño. Es decir, yo como un usuario, un viandante común y corriente, podría subirme al metro, tomar un ascensor y hacer un uso inconsciente de esos objetos porque estoy pensando es hacia dónde voy a llegar. El diseñador debe tener la capacidad no solamente de comprender que eso sucede, sino de entender de forma racional que dentro de las cartografías mentales de ese usuario está muy claro o está muy encarnado la interacción con el espacio, y a partir de eso poder empezar a establecer unas variables que le permitan replantear esa forma de relación, por ejemplo. Pero ese diseñador debe conocer no diría que todos, pero sí una generalidad de códigos que tienen las otras personas para que eso que yo esté diseñando sea comprendido. Sí, definitivamente el diseñador tiene la responsabilidad altísima de comprender muy bien los contextos, los códigos y las formas de interacción en un entorno, que son las que forman estas cartografías mentales para posteriormente responder con objetos de diseño a las necesidades o las oportunidades en ese entorno. En el caso del artista no quiero poner a Alejandro a hablar de arte, pero a Juan Alejandro a hablar de arte, pero sí un poco para entender ya decíamos, el diseño o los diseños como tal son industriales, son reproducidos en serie, digamos. En el caso de una obra de arte, pues, se supone que es única, está pensada, inclusive hay quienes dicen que la obra de arte es para el artista, ni siquiera para quien es el observador, sino que es para el artista. ¿Cómo funciona o cuál es la diferencia que podríamos establecer ahí en esos dos casos? Estamos hablando de cartografías mentales en diseño y en arte, ¿cierto? Sí. Bueno, yo sí quisiera hacer una claridad, y es que yo de arte no sé casi que nada, entonces sí. Esta respuesta va a ser mucho más personal que realmente como de alguien que haya estudiado el asunto. Como te decía de pronto hace un rato, yo pienso que la responsabilidad del diseñador es comprender cómo funcionan esas cartografías, porque el diseñador tiene la obligación de que sus productos, sus objetos de diseño
sean funcionales con unos criterios muy puntuales y muy específicos que están dentro de un acuerdo social. Yo creo que el artista está liberado de esa responsabilidad y entonces el artista puede tener una interpretación de sus cartografías mentales un poco más libres. Como te decía hace un rato también, todos los datos en el cerebro se mezclan y tienen una naturaleza bastante difusa y eso le permite, por ejemplo, al artista pensar en reinterpretaciones de la realidad, pensar en nuevas formas de comprender fenómenos, en incluso imaginar nuevas maneras de comprender fenómenos sin la responsabilidad que tiene el diseñador, que a veces se convierte en un asunto difícil en procesos creativos, la responsabilidad que tiene el diseñador de hacer que sus creaciones, que sus objetos, sus productos de diseño obedezcan a unos criterios excesivamente rigurosos, digamos, dentro de lo que es un acuerdo social. Digamos, el diseñador, pero además un productor audiovisual, un fotógrafo, o sea, hay varias disciplinas que tendrían esta misma condición. Sí, yo creo que para llegar a un acuerdo con eso podríamos denominar las disciplinas creativas proyectuales, que son disciplinas que, si bien se fundamentan en la creación, están destinadas o están enfocadas a generar productos que se insertan en las lógicas de la industrialización, de la repetición, de la iteración, en el sentido de que van a ser productos que se van a reproducir muchísimas veces o que se van a usar muchísimo, que van a tener un sentido de carácter funcional, que se busca que sean un poco invisibles como dentro del entorno. No recuerdo muy bien quién es el autor que dice esta frase. Es algo así como el buen diseño es el que no se ve, porque el usuario no tiene ningún problema de uso frente a esos objetos de diseño, teniendo claro pues que también cabe dentro del diseño el valor de signo, que brinda estatus, que brinda lujo, entre otras cosas. En una afirmación que le escuchaba también a Juan Alejandro López es: el diseño busca racionalizar los procesos de construcción de imágenes. Así es, porque nos interesa muchísimo comprender cuál es el ABC de las imágenes. Nuevamente yo creo que el artista tiene la libertad de jugar con eso y con su genio creativo. El diseñador tiene la obligación de comprender cómo funciona la escritura de imágenes, porque nuevamente busca generar imágenes que tengan un nivel de ubicuidad bastante alto, que sean entendidos por un grupo social, un grupo de personas más o menos homogéneo. Entre otras cosas porque el diseño, la persona a la que está dirigida o las personas a quien está dirigida el diseño, el nivel de educación de esas personas no puede ser el mismo. Digamos, un diseño puede estar dirigido a un niño, a un joven, a un adulto mayor, o a una persona que está empezando a estudiar o que ya ha estudiado mucho, y el diseño debe ser comprensible para cualquier tipo de persona. Definitivamente, claro que pues a la luz de todo este tema de las cartografías mentales, técnicamente se puede decir que cada persona es un universo completamente distinto, con sus propias experiencias y sus propias reconstrucciones del mundo. El diseño debe buscar unas codificaciones que le permitan ser claro para ciertos grupos, dependiendo de la necesidad específica, como vos lo estás diciendo. Pero también dentro de esos grupos debe comprender que existe una gran cantidad de diferencias desde lo sensorial, lo emocional, lo histórico, el nivel educativo, entre muchas otras cosas. El diseñador debe ser consciente de esa cartografía mental, entonces, de que se genera, que esa imagen mental que se genera es lo que después él va a plasmar en ese diseño. El diseñador debe ser consciente de que esa cartografía mental se convierte en el sustrato para pensar en cómo se va a relacionar un usuario con el entorno, o cómo se va a relacionar un usuario con una interfaz, con un objeto de diseño. Entonces debe racionalizar ese proceso en la búsqueda de efectividad de sus productos de diseño. Juan Alejandro, ¿existen investigaciones relacionadas a este tema que usted está desarrollando en este artículo y publicadas en otras revistas o personas que usted conozca que están trabajando el tema en el mundo?
Bueno, el diseño es una disciplina que es transdisciplinar, entonces recibe aportes de muchas otras disciplinas y existen disciplinas como los estudios visuales, que en Brasil han tenido, digamos, un nivel de desarrollo bastante alto, otras disciplinas como la neurociencia, que en este caso viene a este trabajo con Antonio Damasio, también un poco de la mano de Rodolfo Ginás. Existen investigaciones desde la lingüística, desde los procesos experienciales, que es algo que, por ejemplo, a este proyecto se lo aporta Jorge La Rosa con sus definiciones acerca de la experiencia, entre muchos otros. Yo pienso que si bien este es un tema que es muy importante para el diseño, es un tema que recibe aportes de muchas otras disciplinas o de muchos otros campos, pues que no son necesariamente del objeto de estudio del diseño. ¿Sigue Juan Alejandro López Carmona trabajando como proyecto de investigación este tema? Digamos que no formalmente, pero sí todos los días. Esto hace parte pues como de lo que para mí es vocacional, de lo que para mí se vuelve la cotidianidad en mi salón de clase, de lo que considero debe saber un diseñador o comprender por lo menos un diseñador para buscar efectividad en sus resultados. Creo que si bien es un proyecto que ya se terminó, que entrega unos resultados, que entrega unas reflexiones, unos productos, es un conocimiento que sigue estando presente en todas las manifestaciones del pensamiento de diseño, tanto a nivel académico como a nivel investigativo, como a nivel de la práctica del diseño, pues por lo menos de mi contexto inmediato. Hay una reacción, bueno, yo no sé si positiva o negativa, pero ¿qué reacción más bien tienen los estudiantes cuando usted les empieza a hablar de esa necesidad de que el diseñador tenga claridad sobre esas cartografías mentales? Pues yo creo que la reacción es siempre positiva. Yo creo que cuando al diseñador o al aprendiz de diseño o al estudiante de diseño se le dan instrumentos o se le dan insumos que le permiten tener claridad frente a la forma de analizar un fenómeno, se reducen muchas tensiones psicológicas porque él tiene, digamos, unos instrumentos que le permiten poner fenómenos muy complejos, fenómenos muy complicados, a veces en variables que son fácilmente definibles y que son fácilmente utilizables para construir otras cosas o para proponer piezas de diseño. Entonces, creo que en general ha sido bien recibido. En general es una forma de entender el diseño que, sobre todo en esas etapas de aprendizaje, resulta bastante positiva. Sobre la publicación en la revista de la Universidad de Caldas, ¿ya sabe cuándo va a salir publicado? ¿Cómo se puede leer este artículo que se va a publicar allí? Pues la revista Kepes tiene una instancia digital. Yo estoy seguro que en algún momento va a estar publicado en esa instancia, que es pues como en la dirección de la Universidad de Caldas. Tengo entendido que va a ser impresa también, no tengo clara la fecha, pero es durante este año. ¿Esta revista es de indexada? Sí, esta revista está indexada. O sea, es donde se publican normalmente artículos de carácter científico como el que hace parte de esta investigación de Juan Alejandro López Carmona. Así es, hay una revisión de pares científicos, entonces digamos que se puede decir por lo menos que todo lo que está allí está dentro de unos criterios de calidad específicos. Muchas gracias a Juan Alejandro López Carmona por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Muchos éxitos con este artículo que se publica en la revista de la Universidad de Caldas, la revista Kepes, que lo más seguro no será el primero. No, ya hace parte pues de una serie de textos que vienen surgiendo de diferentes ejercicios de investigación en este contexto, en el contexto de Bellas Artes en el centro de Medellín. Me parece pues que es importante también dejar claro que el centro de Medellín se ha vuelto mi campo de estudio durante los últimos 5, 6, 7 años y que me ha permitido entonces establecer unas reflexiones desde el diseño, pero fundamentadas en mi experiencia como individuo sensible en este espacio. Sí, en un momento dado también conversábamos con Juan Alejandro López sobre ese trabajo de investigación realizado a partir de la fotografía con los habitantes
bueno, lo conocemos como las Torres Bombonal, las Torres Marco Fidel Suárez en el centro de Medellín, y otras reflexiones a partir de patrimonio del centro de la ciudad. De hecho, ese proyecto empezó a sentar las bases de este proyecto porque en ese momento me interesaba muchísimo, o nos interesaba con el semillero de investigación, conocer los imaginarios y las cartografías mentales de la gente que habita el centro, de la gente que habita las Torres de Bomboná. Y a partir de eso, pues entonces empiezan a surgir también dudas y preguntas que le aportaron a esta reflexión. Agradecemos a Juan Alejandro López Carmona por estar con nosotros en Voces de Color y Música. En la grabación nos acompañó Ocaris Patiño y Carlos Vélez en la realización. Les recuerdo que el programa lo pueden escuchar nuevamente en el canal en YouTube, donde allí lo pueden encontrar como programa radial Voces de Color y Música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.